hoy vamos a entrar rápidamente en el tema el ADN del avivamiento. Y básicamente, cuando hablamos de un ADN, lo podemos ver, por ejemplo, en las personas, pero en sí todo tiene un ADN. En sí una semilla tiene un ADN. Por ejemplo, cuando plantamos una semilla de un árbol de manzanas, bueno, va a crecer un árbol de manzanas. Si plantamos una semilla de una mata de chile, bueno, va a crecer una mata de chile. Sí. Y todo tiene que ver porque en esa semilla está el ADN para que crezca un árbol de manzanas o para que crezca una mata de chiles. Sí. Aún los humanos tenemos un ADN, ¿no? En nuestro ADN ahí dice qué color de ojos va a tener, qué color de piel, qué altura va a tener. Bueno, en el ADN está todo, ¿no? Y básicamente hemos logrado entender que también hay un ADN para los avivamientos, o los avivamientos tienen un ADN, que son los códigos del ADN, Sí. del avivamiento. Del avivamiento, sí. Códigos del avivamiento o del ADN del avivamiento. Sí. Entonces vamos a entrar rápidamente, 5 de ellos, bien sencillo, pero muy interesante, porque si no tenemos estos 5 códigos del ADN del avivamiento, bueno, nunca podremos ver un avivamiento. Sí. Porque también algo muy importante de entender es que todos los avivamientos fueron desatados por alguien en la tierra. O sea, es decir que buscó los códigos del ADN del avivamiento, y una vez que los puso juntos, bueno, se desató el avivamiento. Entonces es bien importante que aprendamos como pastores, como ministros, a entender qué son estos códigos del avivamiento. Pero bueno, vamos con el número 1. Número 1 sería hambre. Wow. El hambre por en realidad ver un avivamiento. ¿Qué se te viene a la mente cuando pensamos en esa palabra hambre? Creo que viene como el deseo de que, o sea, lo quiero, como algo que uno lo anhela. Es lo que me viene a la mente de hambre, o sea, de que quiero, lo deseo con todas las fuerzas, lo Sí. que me viene con esa palabra de hambre. Sí, y yo creo que cuando en realidad hay hambre, uno está dispuesto a pagar el precio. Sí. Está dispuesto a sufrir. Porque hoy en día es común que todo el mundo diga, tengo hambre, yo tengo hambre. El día de ayer en el servicio hacía esa pregunta, ¿cuántos tienen hambre de Dios? Y todo el mundo levantó la mano, Sí. amén, amén, todos tenemos hambre. Pero ya en realidad, cuando nos vamos a ver si en realidad el pueblo tiene hambre, muchos no tienen hambre. O sea, tienen un hambre de venir los domingos al servicio, pero en realidad no tienen esa hambre de pagar el precio para ver el avivamiento. Entonces, no puede haber un avivamiento si no tenemos hambre de ver un avivamiento. Debemos de anhelarlo, desearlo, no tener esa hambre de quererlo hacer. Definitivamente verlo o querer verlo, querer experimentarlo, desearlo con todas nuestras fuerzas es muy importante. No podemos conformarnos con lo que hemos visto hasta ahorita. No podemos conformarnos con el nivel de gloria o con la gloria que estamos experimentando ahorita, porque hay mucho más. Yo ayer que predicaba le decía a la iglesia, he visto muchas cosas. He visto milagros, he visto sanidades, hemos visto liberaciones muy fuertes, hemos visto multitudes. Bueno, hemos visto muchas cosas sobrenaturales. He tenido experiencias muy tremendas con el Espíritu Santo. En varias ocasiones el Señor ha entrado en mi cuarto. He hablado con el Señor. O sea, he visto cosas muy tremendas. Pero cuando yo me pongo a estudiar lo que son los avivamientos, digo, en realidad no he vivido nada, no he experimentado nada para lo que podemos experimentar. Sí. Entonces, no podemos conformarnos. No podemos decir, bueno, ya estamos viendo sanidades, ya eso es suficiente. No, o ya he visto una que otra sanidad, un que otro milagro, una que otra liberación, y eso es suficiente. Claro que no. O sea, hay algo más, y eso tiene que causar hambre en nosotros, de que en realidad podemos llegar
a ver y experimentar algo mucho, mucho más fuerte, bueno, de lo que estamos experimentando ahorita. Sí, comentó ayer algo muy clave que se me quedó grabado, que Sí, dijo, no hay límites. sí, No hay límites, o sea, hay más, no, no sí. hay un límite, o sea, tenemos que tener esa hambre. Hambre por un avivamiento, número Sí, uno, ¿no? Pero número dos, y esta es la que nadie quiere escuchar, sí, pero creo que es una de las más importantes, tiene que haber oración. sí. Oración, oración, oración. Si en verdad queremos ver un avivamiento, necesitamos empezar a orar Orar. como nunca hemos orado. Ahora, también creo que es importante enseñarle al pueblo que no es cualquier oración, porque la mayoría de personas no saben orar. Lamentablemente, nuestras oraciones es pedir por el perro, pedir por el gato, pedir por nuevos zapatos, pedir por la abuelita y bueno, esas cosas están bien, pero no estoy hablando de ese tipo de oración. Tiene que ser una oración donde estemos desesperados, que en realidad lleguemos a ese punto de rogarle a Dios para que derrame su Santo Espíritu y para que podamos ver un avivamiento. Me llama la atención que cuando el Señor Jesús, antes de que se fuera, eh, le dijo a sus discípulos, primero que esperaran por la promesa del Padre. Sí, Entonces, eso es algo tremendo, esperen, ¿no? Pero también cuando ellos entran en ese punto de esperar o en ese proceso de esperar, se van y se encierran en el aposento alto por 10 días. Y en esos 10 días se ponen a orar. Pero también dice que estaban rogando. Entonces su oración era una oración de ruego. No era una oración light. No era una oración cualquiera. Era una oración de ruego. Señor, envía un avivamiento. Entonces, qué importante que estemos orando, pero que oremos correctamente. La Biblia dice que al que pide, se le dará. Entonces, si pedimos avivamiento, vamos a recibir un avivamiento. sí. Entonces, hay que orar correctamente. Y creo que ese es clave porque ahorita mucho pueblo no está orando, rogando, sino son oraciones raquíticas. Sí, Y lo comentaba ayer usted que decía, no son esas oraciones que me paro, gracias Señor, mientras se están alistando, mientras sí. van manejando, cuídame mientras voy, líbrame de todo accidente, Señor. No es ese tipo de oración, o sea, es una oración de ruego, es una oración de clamor y no muchos quieren pagar ese precio y creo que es muy importante mencionar que es una oración profunda para poder llegar a ese avivamiento. Definitivamente, yo creo que el primer punto, hambre, y el segundo punto están conectados. Sí, Porque yo les decía el día de ayer que el hambre, en sí ahorita puse un post en Facebook, el hambre de la iglesia no se mide por cuánta gente llega los domingos, se mide por cuánta gente llega a los servicios de oración. Porque lamentablemente los domingos, bueno, está lleno, la gente es dominguera. Lamentablemente tenemos esta mentalidad aquí en Estados Unidos de gente dominguera, de que viene el domingo y ya toda la semana no se vuelve a acordar de Dios, pero el domingo sí, tengo que ir a la iglesia y se vuelve algo rutinario, algo religioso, ¿no? Y la mayoría de personas tienen esa mentalidad de domingo. Pero el hambre de la iglesia no se mide por cuánta gente llega el domingo, se mide por cuánta gente llega a la oración. wow. Y gloria a Dios, acabamos de tener la oración, Sí. tuvimos un buen grupo, pero ahí está en verdad la gente que desea algo de parte de Dios, Sí. la gente que tiene hambre. Qué tremendo que el hambre y la oración están conectados, ¿no? Cuando Sí. uno en realidad tiene hambre, bueno, uno va a orar y en realidad va a buscar a Dios en oración. Sí. Entonces, número dos, si queremos ver a Dios y si queremos ver un avivamiento glorioso en nuestra ciudad, necesitamos oración. Sí. Necesitamos orar. Algo que se está perdiendo en Sí. este tiempo, pero necesitamos regresar a la oración. Sí. Y, ay, no sé si decir esto, pero lo voy a decir. Creo que por años hemos estado los cristianos de ministerio, los hombres y mujeres que tienen ministerio. Creo que por años hemos querido huirle a la oración o encontrar atajos para no orar. Y lamentablemente hay muchos libros de personas famosas que te dicen 10 puntos para éxito ministerial.
y nunca vas a ver la oración en uno de esos puntos. Y lamentablemente la gente se ha dejado guiar para hacer otras cosas y nos hemos desviado de la oración. Pero si nos vamos a la Biblia, Sí. y si Jesús pudiera escribir así rápidamente los 10 puntos para tener éxito, creo que el número 1 sería la oración. Sí. Porque Jesús lo que más hacía era orar. Sí. Y estamos hablando de alguien que no pecaba, alguien perfecto, que en realidad no tenía ni necesidad de orar, pero nos puso el ejemplo. Oraba. Entonces, qué tremendo es entender esto y regresar a orar. Necesitamos regresar a la oración. En la oración está todo. Obviamente, una oración correcta. Vamos a pedir por un avivamiento. Sí, me recordaba que comentó también ayer algo importante, que antes, la generación de antes, eran muy religiosos y todo podría ser, pero eran gente de oración. Y es Sí. cierto, porque yo vengo de un lugar donde Sí. la oración era lo primordial. O sea, Sí. antes que Sí. la alabanza, que cualquiera, o sea, era oración, oración, oración. Sí. Y sucedían cosas poderosas por Claro, medio de la oración. Claro, necesitamos regresar a la oración. Sí. Y voy a decir esto, y esto es importante. No podemos esperar que nuestras ovejas oren si nosotros no estamos orando. Ay, ay, sí. Pastor que me estás viendo, no puedes esperar que tus ovejas vengan a la oración si tú no estás orando, si tú no estás dando el ejemplo. Lamentablemente hay muchos pastores que envían a su gente a orar, pero ellos nunca oran. Y eso no puede funcionar así. O sea, qué importante que los líderes, los pastores, estén orando. No solamente una oración en privado, sino una oración donde la gente pueda verlos, que en realidad ellos oran también. Entonces, qué importante guiar al pueblo y modelarles una vida de oración. Entonces, número 1, hambre, pero 2, oración. Y número 3, esta también está interesante. Unidad. ¿Qué piensas cuando decimos esa palabra unidad? Algo de estar juntos, de estar en un mismo sentir. Sí. Eso viene. Decíamos ayer de Elías, el ejemplo Sí. de Elías, cómo antes de que el fuego cayera, tuvo que arreglar el altar. Sí. Entonces, si estudiamos bien la historia, nos damos cuenta de que el altar estaba arruinado, y cuando dice arruinado es que el altar se conformaba de 12 piedras. Y cuando dice que estaba arruinado, una piedra estaba por allá, otra por allá, otra por allá. Entonces el profeta lo que hizo es agarrar las piedras y juntarlas y restaurar el altar. O sea, el altar se restauró cuando las piedras se unieron. Wow. Y lo interesante es que el profeta de Dios no solamente llegó y dijo, voy a orar para que el fuego caiga. No, sino que primero tuvo que juntar el altar, unir las piedras. Entonces, esto es bien importante porque si queremos ver un avivamiento, necesitamos unirnos. En sí, creo que este va a ser el mayor impedimento. No sé si se dice así. Sí, ¿verdad? Sí, impedimento. El mayor impedimento para que haya un avivamiento. Creo que este va a ser el mayor impedimento para que haya avivamiento en las iglesias de hoy en día. Wow. Porque lamentablemente en la mayoría de iglesias hay división, no hay unidad. Sí. Oiga, lo que estoy diciendo está muy fuerte. Sí. En sí me atrevo a decir que el diablo está más unido con sus demonios que los cristianos en las iglesias. Esta es una verdad. Cuando miras al reino de las tinieblas, trabajan en unidad y por eso han tenido tanto éxito. Pero cuando vemos a la iglesia, la vemos dividida. Sí. Vemos iglesias hablando en contra de otras iglesias. Vemos pastores tirándole a otros pastores. Vemos grupos de alabanza en contra de otros grupos de alabanza. O vemos tanta competencia en los altares de quién tiene la mejor revelación, la mejor palabra, quién tiene más unción. Y bueno, cuando miramos la iglesia en general, siempre vemos división. Sí. Entonces, no puede haber un avivamiento. El Espíritu Santo no se puede derramar hasta que esas piedras se junten, hasta que el altar se arregle, hasta que nos unamos. Yo siempre le digo esto a la gente: Dios no anda buscando a alguien perfecto. Dios anda buscando a alguien que tenga hambre, alguien que ore y alguien que pueda unirse con los hermanos. Sí.
My God, síguele ahí, fluye ahí. No, sí, es verdad, porque pues los 120 que estuvieron ahí, que recibieron, Sí. estaban unánimes, Sí. o sea, estaban orando, estaban esperando, pero algo importante que dice que estaban unánimes, estaban juntos Sí. en el aposento, o sea, Sí. no estaba uno afuera, no estaba uno separado, estaban juntos, Sí. y llegó eso ahí con ellos. Y qué importante saber que no es lo mismo estar juntos a estar unidos. Wow, Porque podemos Sí. estar en el mismo lugar, pero estar divididos. sí, Lamentablemente esto es así. O sea, hay iglesias donde todos se juntan, pero no están unidos, nomás están juntos. Y Dios no se mueve donde se junta la gente, Sí. Dios se mueve donde se unen. Porque donde hay unidad, se establece el modelo de Dios. Dios es la unidad perfecta, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Sí. La unidad perfecta. Entonces, cuando se establece ese orden, automáticamente el avivamiento tiene que venir. Entonces, dejemos nuestras indiferencias a un lado, dejemos nuestros pensamientos a un lado, dejemos nuestros problemas a un lado y bueno, vamos a unirnos porque se necesita unidad para que el fuego de Dios se derrame. sí. Entonces, 1, hambre; 2, oración; 3, unidad; 4, espera. Espera, Sí. este es importante. Necesitamos aprender a esperar y bueno, cuando digo esperar, no me refiero a estar pasivo. Hay una gran diferencia entre estar pasivo y estar esperando. Por ejemplo, hoy en día tenemos esa mentalidad, voy a esperar a que vengan por mí, y uno se siente a esperar. Pero cuando nos vamos a esos 120, Dios les dijo, o Jesús les dijo, esperen a que venga la promesa. Pero mientras ellos esperaban, estaban orando. Mientras ellos esperaban, estaban unidos. Sí. Mientras ellos esperaban, estaban pagando el precio. Entonces, qué importante es esperar, pero mientras esperamos, estamos activos. Sí. Que Dios siga haciendo algo en nosotros. Es bien importante esperar, pero estar activos esperando. Sí, entonces nosotros debemos de seguir trabajando en la obra de Dios Sí. mientras estamos esperando que llegue ese avivamiento. Pero no Definitivamente. podemos estar sin hacer nada. Sí, mientras esperamos. o sea, lo que me refiero es de que no podemos decir, bueno, vamos a orar, tengo hambre y Dios lo va a hacer y mientras lo hace, yo solamente voy a estar aquí orando. No, o sea, mientras usted espera, evangelice. Sí. Mientras usted espera, dé prefundamentos. Mientras usted espera, vaya y gane un alma para Cristo. Abra su redil. O sea, esté trabajando para la obra de Dios y a la vez esté esperando el avivamiento. Sí. A la vez tenga hambre por un avivamiento. Esté orando por el avivamiento y de repente, cuando menos piense, su iglesia va a estar en avivamiento. Wow, sí. Entonces, qué bonito es esperar, pero esperar haciendo algo. Sí. Ahora, yo sé que es difícil, especialmente cuando tiene uno que esperar años. Hablamos de los 120, esperaron 10 días. 10 días, imagínate, esperando, orando 240 horas en oración Sí. para que viniera un avivamiento. Bueno, hay otros que esperaron años. Hablábamos de aquel hombre joven que oró por 11 años para que viniera un avivamiento. Pero bueno, al final vino el avivamiento. Sí. Entonces hay que esperar, no importa el tiempo. Lo que importa es que estemos activos mientras esperemos y confiando de que Dios va a derramar de su Santo Espíritu. Sí. Y número 5, este es el último. Sí. Rendir el control. Rendir el control. Me llamó tanto la atención del avivamiento de Los Ángeles, de la calle Azusa. Se va a oír feo lo que voy a decir, pero nunca un avivamiento empezó con un famoso. Fíjate qué tremendo. Yo he estado estudiando todos los avivamientos y nunca empezó con alguien que le gustaba llamar la atención. Nunca un avivamiento empezó con alguien que se robara el show del servicio. El escenario. El escenario. Nunca empezó con alguien Sí. que gritaba mucho, que corría. No. Los avivamientos, todos, fueron empezados por gente muy, muy sencilla, que no quería ser vista. Especialmente el de Los Ángeles, que es el más famoso de todos, creo,
que ese fue un avivamiento muy glorioso porque se despertó la iglesia. Estoy trabajando en una enseñanza, le puse por título la densidad de la presencia de Dios, y eso va a estar bien tremendo. Voy a hablar algo de eso. Pero me llama la atención cómo ese hombre dice que oraba y metía su cabeza en una caja de madera, de esas donde se usaban para llevar leche. Sí. Antes no era como hoy, ¿no? Que vas al supermercado y compras leche, no. Antes te llevaban la leche a la casa, ¿no? El lechero, ¿no? Sí. Y eran unas cajitas como de madera. Bueno, aquel hombre se metía en una caja de esas para orar y para predicar. O sea, imagínate llegar a la iglesia y encontrar un gallo ahí, un compa, ¿no? Con un pastor, ¿no? Con la caja de madera, porque él no quería ser visto. Y se oye absurdo, se oye tal vez hasta un poco tonto, pero ese hombre en realidad su intención no era ser famoso, su intención no era ser muy conocido, su intención era que el fuego de Dios se manifestara. Y todos los avivamientos, yo he estado estudiando por días esto, todos los avivamientos fueron empezados por alguien así, que nadie daba un centavo por él. Personas del anonimato. Sí, personas como David, que sí. de detrás de las ovejas te saqué. Sí. O sea, gente así que no quería la fama, no quería el altar, no quería el escenario, no quería no querían brillar, querían que Dios brillara. Wow. Entonces, qué importante es aprender a rendirle todo a Dios y decirle, Señor, tú toma el control. Haz tú lo que tienes que hacer con la iglesia. Yo en realidad no quiero brillar, quiero que tú brilles. Entonces, es difícil, ¿no? Rendirle todo a Dios, pero se necesita o se requiere para ver un avivamiento. Y creo que ese problema hay en muchos en este tiempo, porque quieren las personas brillar ellos. Sí. Y entonces no dejan que Dios sea el que brille, y así no puede venir un avivamiento. Fíjate, es bien difícil, especialmente cuando Dios te empieza a usar. Y especialmente cuando la gloria cae. Ayer aquí en Phoenix tuvimos 2 servicios. En el primero cayó la gloria, pero en el segundo cayó algo muy fuerte, muy, muy fuerte. Y yo estoy seguro que si me pongo a ministrar en ese servicio, algo muy fuerte hubiéramos visto. Pero llegó un momento cuando cayó la gloria y yo iba a ministrar, y llegó un momento donde dije, no quiero robarle nada a esto, que sea Dios. Entonces agarré el micrófono, que usualmente no hago eso cuando cae la gloria así, usualmente ministro, pero agarré el micrófono y se lo di a la pastora, y la pastora no entendió en realidad, ella cerró el servicio y estuvo bien, pero mi escudero me decía, ¿por qué no ministró? Ahí estaba para ministrar. Y sí, estaba para ministrar, pero no quería, tuve temor de en realidad en meterme a ministrar y que la gente me mirara a mí, porque había mucha gloria. El primer servicio estuvo tremendo, pero en el segundo servicio cayó una gloria bien fuerte, se sentía la electricidad. Yo sentía la electricidad así en la atmósfera. Y dije, si empiezo a ministrar, la gente va a ser bien tocada. Pero es muy triste cuando pasa eso, que la gente te empieza a ver a ti. Entonces, cuando Dios te empieza a usar, es bonito, pero es peligroso. Porque ahí podemos caer en eso de brillar nosotros y enseñarle a la gente que nos mira cómo Dios me usa. Y eso es peligroso. Si queremos ver avivamiento en verdad, necesitamos aprender a darle el servicio al Señor. Señor, tú te estás manifestando, tú toca a tu pueblo, es tu pueblo, son tus ovejas. Tú toca, tú ministra, tú haz lo que tienes que hacer. Yo me voy a calmar aquí. Yo me voy a amarrar los pantalones, aunque tengo el deseo inmenso de ministrar al pueblo y ser ese vaso usado por tus manos. Me voy a quedar aquí, voy a dejar que tú hagas las cosas. Entonces hay que aprender a rendirle todo al Señor. Porque un avivamiento
Tiene que ser el Espíritu Santo derramándose. Es cuando Él toma el control total del servicio. Eso es avivamiento. No que nosotros controlemos el avivamiento. No, los avivamientos no se pueden controlar. Los avivamientos en sí, creo que esa es una de las razones por las cuales muchas veces Dios se ha detenido. Porque sabe que si se derrama, el hombre va a querer controlarlo. Y el Espíritu Santo no se puede controlar. Necesitamos aprender a ceder el paso y rendirle el control total de la gloria, de la administración, de la alabanza, todo, que sea Él ministrando a su pueblo. Y eso no cualquiera lo puede hacer, ¿no? Porque creo que para hacer eso en un mover tan poderoso, sí, ahí es donde el hombre quiere fluir. Y entonces para hacer eso creo que se necesita de mucho valor y de reconocer realmente que es Dios. Definitivamente cuando hay una unción o una gloria a ese nivel, uno lo que quiere... Estuve en un servicio en una ocasión, andaba con un amigo, esto pasó allá en México, y hubo varios que me estaban pidiendo el micrófono. Esa vez cayó una gloria, la nube se miró, y yo no sabía ni qué hacer. O sea, cayó una gloria tan fuerte y todo el mundo empezó a subirse a pedirme el micrófono. Y me decía mi amigo, es que cuando ya la gloria está ahí, todo el mundo quiere el micrófono, dice, todo el mundo quiere brillar. Sí. Y es verdad, o sea, cuando la gloria llega, cualquiera fluye. Ahí le presta el micrófono a cualquiera, cualquiera va a fluir. Pero lo importante o lo más bonito es reconocer que en realidad es Dios, y que Dios también puede hacerlo a su manera. Sí. Que mejor sea Él, que Él ministre a su pueblo. Y yo estoy seguro que el día de ayer hubo algo muy fuerte, hubo algo bien grande en el pueblo. Mucha gente recibió algo bien fuerte el día de ayer. Yo en realidad me gocé, pero bueno, qué poderoso. Sí, la verdad que es el rendir el control de que sea Dios. Sí. Esto es primordial para que venga un avivamiento. Definitivamente. Así es que, pastores, ya lo saben, hambre por Dios. Sí. Si usted como pastor no tiene hambre, olvídese de los avivamientos, porque tiene que haber hambre, tiene que haber oración, tiene que haber unidad, tiene que haber espera, saber esperar, y bueno, 5, rendirle el control a Dios. Yo creo que si ponemos estos 5 códigos, los unimos, los juntamos, es la receta perfecta para que se desate un avivamiento como no lo hemos visto en nuestras iglesias. Así es que el Señor les bendiga. Los miro en el próximo podcast. Recuerde de inscribirse a nuestro canal Apóstol Samuel Ramírez ahí en YouTube. Que el Señor les bendiga.